Fayetteville es un pueblo pequeño, una comunidad en medio de las montañas en West Virginia, los Estados Unidos. Para el año 2020, su población era de unos 4.800 habitantes o algo parecido. Eso incluía los habitantes rurales, es decir, la gente que vive por allá lejos. Es una comunidad muy cómoda. Los que viven ahí aseguran que es un sitio increíblemente tranquilo, clásico, con una tienda, la clásica General Store, un solo cine, no hay grandes centros comerciales ni los habrá jamás. Hay una iglesia, una escuela, un campo deportivo, hay muchas cosas que son muy agradables en este lugar. La gente que vive ahí vive tranquila. Pero también hay un secreto y una historia muy, muy triste. ¿Me acompaña? Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. En 1945, este mismo pueblo, este mismo lugar, Fayetteville, en West Virginia, los Estados Unidos, era todavía más pequeño. En el censo de 1940, registraba una población de 1.480 habitantes. Es decir, muy poquitos. La gente se conoce, obviamente, todo mundo se conoce. Con ese número de habitantes, bueno, cada quien tiene que ser a veces una cosa, a veces otra. Así, por ejemplo, el jefe de bomberos. Cuando no es jefe de bomberos, es un hombre que tiene un negocio por ahí. El comisario, además de ser comisario, también se dedica a atender otros negocios. No se puede tener todo a la vez porque es tan pequeño que bueno. Además, en el invierno, este lugar puede ser increíblemente frío. Es una zona alejada. Pero la gente que vive ahí es tranquila. En 1945, muchos de los habitantes de Fayetteville eran de origen italiano. Durante la gran migración que había habido hacia los Estados Unidos a principios del siglo XX, habían venido muchos italianos, que lejos de irse a las grandes ciudades como la gran mayoría, habían buscado lugares más tranquilos donde prosperar, donde formar familias, donde hacer una vida. Uno de ellos es Giorgio Sadù. Es un italiano procedente de Sardinia. Pero al momento de llegar allá, a la aduana, les cuesta mucho trabajo pronunciar su nombre. Cuando llega, de hecho, es un chiquillo, tiene 13 años. Así que debe de haber llegado en 1908 porque él nació en 1895. Un chamaco loco verdaderamente. Ha dejado a sus padres en Italia y llega a América acompañado de su hermano. Pero su hermano, cuando llegan a la aduana y se da cuenta que aquí no hablan italiano, que no lo entienden, que es un mundo diferente, totalmente distinto, ni siquiera cruza la aduana. El hermano de Giorgio simplemente agarra su bolsa, se da la vuelta y se regresa al barco que lo trajo. Una de esas condiciones que había para recibir migrantes y para permitir que desembarcaran era que si alguno de ellos era rechazado, el barco debería de llevarlo de regreso al puerto de donde había salido. Había ahí una serie de tratos con el gobierno americano y el hecho es que el hermano de Giorgio entra en pánico, no le gusta esto, se siente solo, se siente abandonado y se va. El único que cruza la aduana es Giorgio. El problema es que cuando le dice al tipo aquel, al aburrido funcionario público que estaba anotando los nombres, Giorgio Sadù, aquel hombre le pone George Soder y le da un documento de inmigración y ahora es George Soder. Era un chamaquito de 13 años. Por cierto, no era un tipo muy grande. Muy rápido se mueve, eso sí tiene. Es un hombre muy inteligente, muy diligente, muy ágil. Así es que lo primero que se le ocurre es, bueno, ¿quién habla italiano?
y encuentra un lugar donde alguien habla italiano y le da algunas direcciones hacia dónde debe de ir. Luego otro por allá le da otras direcciones y así es como consigue un empleo repartiendo diarios. Después consigue un empleo como mensajero. Después consigue un empleo llevando comida a los empleados del ferrocarril. Después consigue otro empleo manejando un camión en una mina de carbón cerca de Fayetteville. Así es que le gusta este lugar. De hecho, le encanta. Es estupendo manejando. Muy pronto no solamente es chofer, sino que tiene su primer camión. Debe de haber sido un camión viejísimo del año del cuerno, pero está encantado con esto. Algún tiempo después, la vida sigue adelante. Cuando en 1920 más o menos descubre al amor de su vida, no duda un minuto en casarse. Ella es Jenny Cipriani. También es una inmigrante. Es una chica linda. Se enamoran. Perfecto. Bueno, es 1920, ahí no hay mucho enamoramiento. La realidad es que George pide matrimonio a Jenny, porque necesita una esposa, necesita una familia. Realmente no había mucho enamoramiento, pero Jenny es una chica linda y además es una mujer muy, muy trabajadora también. Juntos, George y Jenny, en poco tiempo están manejando varios camiones. Ella se encarga de cuestiones administrativas, pagos, cobros. Él se encarga de manejar un camión, tiene otro con un chofer, tiene otro con otro chofer y empiezan a crecer. Muy pronto ya están construyendo su propia casa. Es una casa buena. Porque en aquellos años, bueno, los hijos que manda Dios son los que se reciben. Así es que, bueno, cuando en 1923 nace el primero, aquello ya no para. Y es un número importante de hijos el que tienen. De hecho, son 10 hijos. A lo largo de un periodo de 20 años, son 10 hijos. Ninguno fallece por enfermedad. Porque Jenny Cipriani, la esposa de George Soder, es increíblemente cuidadosa. No faltan medicamentos, no faltan cuidados, no faltan atenciones. Los chicos van a la iglesia. Tienen que aprender de eso. También van a la escuela. También van acá, también van allá. Es una familia muy, muy próspera. El propio George es un hombre integrado a su comunidad. Se dedica a transportar carbón. Esos camiones son para transportar carbón. Y trabaja con las minas locales. Es próspero. Además, como miembro de la comunidad, también a veces él es bombero voluntario. Otras veces es parte del consejo de la ciudad, otras veces, cuando no hay de otra, le ha tocado incluso ser policía. No es que sea un cargo obligado, simplemente es un cargo honorífico. Pero cuando no está haciendo todo eso, está trabajando muy fuerte. Y cuando no, está cargando a alguno de los chiquitos, porque aun cuando en aquella época, y no me dejará usted mentir si es que recuerda las historias del abuelo, en aquella época no se solía ser muy cariñoso. Los padres solían ser distantes, severos, enérgicos, un ejemplo de pulcritud. Pero George llegó aquí siendo un niño, así es que realmente sigue siendo una persona muy alegre. Jenny, por su parte, trabaja muy duro. El hijo mayor, para 1945, es un soldado. Sí, a George no le tocó ir a la guerra, pero a su hijo mayor, con 20 tantos años, le tocó ir a la guerra. Es soldado y está en el frente de batalla, pero afortunadamente no le ha pasado nada. Jenny, cuando pronuncia el nombre de su hijo, no deja de persignarse un poquito para pedir por él. Y después de ahí, la lista es larguísima y termina con la más pequeña, la chiquitina que se llama Silvia, de 2 años. Así es que hay uno de 20 y tantos años y hay una chiquitina de apenas 2. Es una familia prolífica. Para 1945, además, una de las hijas, Marion, es empleada en una tienda ahí mismo en Fayetteville. Le está yendo bien. Es una chica también muy trabajadora y es encantadora. Tan encantadora que cuando le pagan su sueldo, cercano a la Navidad, va y compra regalos para los chiquitos. Para los más grandes ya no, pero para los chiquitos sí, a todos les lleva alguna cosita y le está preparado todo. La cena de Navidad de 1945 debe de haber sido un momento muy grato, porque George había estado trabajando durante el día, pero a mitad del día todo se detiene. Jenny tiene preparado una cena especial. No hay familia.
No pierda de vista que los dos son inmigrantes italianos. Sus familias están allá en Italia. George nunca volvió a ver a su familia. Jenny Cipriani, pues mucho menos. El hecho es que solo son ellos. Pero son muchos. Así es que se sientan a la mesa y aquello es un escándalo. Porque además son italianos, por lo tanto de pronto Jenny grita y manotea y él contesta y manotea y los otros es una algarabía tremenda. Es una familia agradable. George a veces puede ser un poquito radical. Radical en el sentido de que tiene una opinión de la vida y no hay quien lo mueva. Tiene 50 años. Le ha tocado salir solo, de abajo, de muy abajo. Llegó sin nada y ahora es un distinguido miembro de la sociedad de Fayetteville. No debe a nadie nada. Lo que compra lo paga. Cuando pide algo, paga por ello. Así es que es un hombre bastante respetado. Pero tiene este carácter rudo, de un hombre que se hizo a fuerza de golpes. Eso queda muy claro, por ejemplo, cuando un vendedor de seguros llegó a ofrecerle un seguro y tras discutir acerca de esto, aquel pobre vendedor de seguros acabó mareado de la regañada que le puso el buen amigo George. Fue un momento extraño. George se quedó muy descompuesto, porque aquel tipo terminó diciéndole que su casa iba a arder y que se arrepentiría de no haber comprado un seguro. Eso era absurdo. Pero además habían tenido esta discusión molesta acerca de Mussolini. Benito Mussolini, el duce, el dictador que estaba en Italia y que era aliado de Hitler y que fue asesinado de una forma muy fea y que hubo cosas muy feas a su alrededor. Para George Sodel, Mussolini era un tirano. Y hacía saber esto a todo el mundo. De hecho, cuando estaba discutiendo con el vendedor, que resultó también ser italiano, terminaron diciéndose mutuamente cosas de Mussolini. El vendedor le dijo que era un patán y que Mussolini era un héroe. Y él respondió que Mussolini era un tirano y un desgraciado. Y bueno, se hicieron de palabras, aquel hombre se fue. Ese era el tipo de cosas que solía decir. Y por supuesto, cuando iba al pueblo y por ahí alguna cosa o se iba a tomar una copita con los amigos, no era un ebrio. No. Pero sí eventualmente llegaba a ir al pueblo y se tomaba una copita mientras hablaba en italiano con los otros italianos. Y no le costaba trabajo soltar alguna cosa de sus opiniones políticas. Aún dentro de Estados Unidos, opinar acerca del propio Estados Unidos. Eso es muy delicado en aquel país. Pero la vida sigue. Y ahora es 24 de diciembre, la Nochebuena. Todo eso ha quedado atrás. Y los ojos de los niños brillan de alegría cuando Marion, la chica de unos 17 años, la hija mayor, el orgullo, es una chica linda, comienza a sacar los regalitos que les ha llevado. Por supuesto que Jenny, mamá Jenny, también ha comprado regalos para todos. No falta dinero, son ordenados, pero no falta dinero. Además, han hecho algunos arreglos a la casa, todo está muy bien. La cena debe de haber sido muy bonita. A eso de las 10 de la noche, después de haber cenado, después de haberse dado por ahí unos abracitos, con un regalito que tiene, George decide subir a descansar. Está cansado, finalmente es un hombre que a las 4 de la mañana todos los días, sin falta, está de pie. Un rato después, los chicos siguen abajo. Mamá Jenny, que también se levanta a las 4 de la mañana y está muy cansada, decide subir a descansar. Pero aquellos chicos están muy alegres, muy contentos, y le piden que por favor no los mande a dormir, que les permita quedarse. Marion, que está por ahí, la chica de 17, los va a acompañar. Mamá Jenny acepta, con la única condición de que cuando se vayan a dormir, apaguen las luces y cierren la puerta. Es decir, le pongan llave a la puerta. Unas condiciones muy simples. Ahí se quedan Maurice, que tiene 14 años, fortachón. Luis, de 9 años. Se queda también Betty, que tiene 5 años, la pequeña Jenny, que tiene 8, y Marta, de 12. Marion los va a cuidar. Es la chica de 17. Bueno, la pequeñita de 2 años se encarama en los brazos de mamá y se van a dormir. Deben de haber sido 10:30 de la noche. No creo que fueran más. Por ahí de las 12 o 12:30 de la noche. Difícil precisar, pero suena el teléfono.
Sí, es una casa que tiene energía eléctrica y teléfono. Es 1945, es una familia moderna, aun cuando viven un poco apartados de Fayetteville. No están dentro de la propia ciudad, sino un poco apartados, en la zona boscosa. Hay teléfono. Así es que suena el teléfono. Y suena y sigue sonando. Mamá Jenny se levanta de donde está, camina hacia la escalera, desciende la escalera. La casa es grande y tiene una de estas escaleras bonitas y el teléfono está cerca de la entrada de la casa, por ahí, en el salón de estar. Llega, toma el teléfono y contesta. La voz que escucha le es totalmente desconocida. En el fondo de aquella llamada se escucha un ambiente de fiesta, gritos, risas, algo de música. La persona que le ha llamado es una mujer, que pregunta por una persona a la que Jenny nunca ha oído mencionar. Y nunca la ha oído mencionar tampoco en Fayetteville. Tenga en cuenta que son 1.480 habitantes. Cualquiera sabría el nombre de cualquiera, pero la persona que está buscando esa mujer no la conoce. Cuando Jenny, mamá Jenny, le contesta que no sabe de quién está hablando, aquella voz profiere una serie de improperios y risas burlonas. Mamá Jenny cuelga el teléfono. Regresa a su habitación. Pero antes de subir la escalera, ¡oh sorpresa! Marion está durmiendo en un sofá. Se acerca y le pone la cobijita de cuadros porque es invierno, no pierda de vista que hace frío. Después de eso, se da la vuelta y ¡oh, rayos! Las cortinas están abiertas. Va y cierra las cortinas. Después de eso se da cuenta que la puerta no le echaron llave. ¡Rayos! Va y pone la llave de la puerta. Cansada, medio desvelada, apaga las luces y sube a su habitación, sin reparar en que ya los chicos no están ahí. Porque estos 5 chicos duermen arriba, en el ático. Hay 2 habitaciones allá y en una duermen las chicas y en una los chicos. La verdad es que a Jenny le debe de haber dado una poca de flojera, debe de haber sentido una poca de pereza de subir todavía más allá para revisar que todos estuvieran cobijados, por lo que mejor se va y se acuesta. Y muy rápidamente duerme. El frío en el ambiente, las cobijas, la cama calientita, ahí en medio de George y de ella está la pequeñita Silvia de 2 años. Así es que el lugar está calientito, se da la vuelta y duerme. Pero algo la despierta un rato después. No debe de haber sido más allá de la 1 de la mañana porque apenas se estaba quedando dormida cuando oye que algo cae en el techo de su casa y rueda. Acto seguido, otra cosa pega en el techo de la casa y rueda. Después de esto vuelve a escuchar otro sonido, ¡plá! Y algo que rueda. Ella se pregunta si será algún animal, alguna cosa que están cayendo de los árboles. Tenga en cuenta que hay árboles alrededor, quizá nieve. No le presta tanta atención y se vuelve a quedar profundamente dormida. Pero un rato después, no debe de haber pasado gran cosa de tiempo, cuando comienza a toser y sigue tosiendo. Se incorpora porque le extraña aquello y siente una picazón horrible en la nariz y en la garganta. Y cuando se gira, no pierda este detalle de vista, cuando se gira para encender la lámpara, la enciende, la lámpara prende y la habitación está llena de humo. Inmediatamente comienza a gritar: «George, despierta, George, despierta, mira, hay humo, fuego, fuego». Comienza a gritar al tiempo en el que George ha despertado, se incorpora, toma a la pequeña de 2 años en el brazo y salen corriendo de ahí mientras grita: todos afuera, hay fuego, fuego, fuego». Cuando llegan abajo, Marion, que estaba acostada, se ha despertado por los gritos y sale pronto. Otro de los chicos, George, que estaba por ahí, también ha escuchado los gritos y sale corriendo. George no se había quedado con los pequeños jugando, sino que había subido a dormir y su habitación está a un lado de la de los padres, así es que sale rápido. Cuando están afuera, inmediatamente George le entrega a Silvia a su madre. Ve que están bien, están ahí estas 3 personitas, Marion 4, bien, voy por los demás porque no están saliendo. George, este italiano, Giorgio, regresa corriendo a su casa que está en llamas, arde por todas partes. Entra a la casa pero el fuego no le deja pasar, la escalera está ardiendo.
No puede cruzar el fuego. Cuando sale, intenta entrar ahora por el otro lado, rompe una ventana, intenta meterse, se corta el brazo, se corta el otro, se corta la cara, llega hasta un punto de la cocina en donde el fuego le quema el rostro, el cabello, las cejas, todo, pero no puede cruzar. Regresa corriendo para buscar su escalera. George es muy ordenado. Siempre tiene la escalera, y más en invierno, porque en invierno hay que subir en esa escalera a quitar nieve. Pero cuando llega al lugar donde siempre está la escalera, no está. No hay cómo subir para rescatar a los niños que duermen arriba. Pero no es un hombre que tenga limitados recursos, así es que lo piensa rápido y sin dudarlo corre hasta donde está uno de sus camiones. Intenta echarlo a andar para moverlo, pegar la caja a la parte alta del camión y desde ahí trepar. Pero el camión no arranca, no enciende. Después se brinca a otro de los camiones, pero tampoco enciende. El último tampoco enciende. Los camiones de George estaban en perfecto estado. Era un hombre increíblemente cuidadoso. Y apenas un rato antes había acomodado los camiones antes de entrar a cenar. Los choferes llegaban, dejaban el camión y él los revisaba y los metía en una cochera, donde los protegía del invierno para que arrancaran a la mañana siguiente. Ninguno arranca. Desesperado, regresa corriendo e intenta arrojar agua, algo. La hija mayor, Marion, ha ido corriendo a la casa de un vecino, desde donde intenta llamar a los bomberos. Pero nadie contesta. Por más que marca la operadora, no contesta. Otro de los vecinos que ha visto el fuego a la distancia ha marcado. Pero el jefe de bomberos no sabe manejar. Y no hay quien maneje, así es que no pueden ir. Inmediatamente comienzan a llegar algunos vecinos, pero el fuego está acabando ya con la casa. Es una escena terrible. El fuego ha abrasado, es una casa de madera, así es que la ha abrazado rápidamente y en 40 minutos antes de que den las 3 de la mañana la casa está caída totalmente. Lo único que queda en pie es la chimenea de piedra y el tiro, los cimientos y escombros por todas partes. A eso de las 8 de la mañana llegan los bomberos, imagínese usted, y la policía. Logran apagar un poquito de aquí y allá que había, pero ya no hay nada más. Comienza la búsqueda ahí de los restos, limpiar aquello. Mamá Jenny está destruida. George Souther está destruido. Los hijos están todos muy nerviosos por el horror de lo que han vivido. Se van a alojar a la casa de unos conocidos en Fayetteville. George no entiende qué fue lo que ocurrió. La investigación sería un requisito menor. A decir del jefe de la policía, era evidente que una falla eléctrica había provocado un incendio y el incendio había quemado la casa y los chicos se habían muerto arriba porque no habían podido ser rescatados. El jefe de bomberos coincidió. Eso era lo que había ocurrido. Para el día 1 de enero de 1946 se entregan certificados de defunción, muerte accidental por incendio de los 5 chicos. Cuando George Souther vuelve a ir a preguntarle al jefe de la policía, este insiste en que la causa del incendio probablemente fue una falla eléctrica, y de ahí se generó todo lo demás. George insiste. Entonces, por favor, entréguenos los cuerpos de nuestros hijos. Con la idea de que los bomberos quizá habían recuperado los cuerpos quemados. Para darles sepultura, para poder darles una cristiana sepultura. Mamá Jenny exige lo mismo, que por favor les entreguen los cuerpos de los niños, pero el jefe de bomberos termina aceptando que no hay ningún cuerpo. Que el fuego fue tan fuerte que se desintegraron. Es un golpe brutal. Brutal. Ni siquiera van a tener un cuerpo que enterrar. Nada. Habían preparado unas tumbas, había preparado todo pensando que los bomberos rescatarían algunos restos, algo. Pero el jefe de bomberos, con esa estúpida mirada que siempre había tenido y esa incompetencia absoluta de no saber manejar,
siendo jefe de bomberos, le responde que no recuperaron nada, que ahí no había nada porque el fuego fue tan fuerte que quemó todo y acabó con los cuerpos. George queda tan destruido que sale del lugar. Pero no pierda de vista que es un inmigrante, que se abrió paso solo. Así que decide pasar. En uno de sus tantos viajes, en una de las comunidades grandes cercanas a Fayetteville, hay una agencia funeraria. Y en esa agencia funeraria hay un horno crematorio. Así que detiene el camión, baja y pregunta al operario del horno crematorio, que resulta ser un italiano y que lo conoce. Tras las diferentes muestras de pena por la pérdida de los hijos, George se anima a preguntarle cómo funciona lo de la cremación. Y aquel hombre le explica que un cuerpo humano se mete al horno, se cierra, se enciende el horno y que más o menos toma 2 horas para que totalmente se queme. A George eso le hace inmediatamente clic. 2 horas. E insiste, ¿2 horas? Sí, 2 horas para que se queme toda la carne, la grasa y demás. Pero luego los restos hay que molerlos. George se queda asombrado. ¿Los restos? Sí, claro, después de incinerarlo todavía quedan fragmentos grandes de hueso. Eso hay que... George siente un escalofrío, pero no por lo que le está describiendo aquel hombre que resulta escatológico y terrible, sino porque le está diciendo una palabra clave. Hay que molerlos. Es decir, quedan restos, así es que vuelve a insistir. Explícame, ¿cómo quedan? Y le explica que fragmentos del cráneo grandes, mandíbula, huesos, hay que juntarlos y los que no se han fracturado por el calor, por el estallamiento de la médula ósea, bueno, hay que molerlos, pero que quedan muchos huesos. George vuelve a preguntar, muchos, ¿como cuántos? Y aquel hombre ya un poco sorprendido le dice, ¿por qué me lo preguntas? Pero él responde, por favor, dime, ¿cuántos? A lo que él responde que, bueno, quedan las cabezas de los fémures, quedan la parte alta de los codos, las clavículas, los huesos grandes que no tienen contenido y que se fragmentan a la mitad. Después explica que todas las falanges es difícil que se destruyan y que suele quedar una buena parte de la mandíbula y el cráneo fragmentado en trozos. ¿Qué más quieres saber, George? ¿A qué temperatura ocurre eso? Entre 1400 y 1800. Por mera casualidad, ¿sabes a cuánto arde la madera? 600. George había sido también parte del equipo de bomberos, y cuando escucha lo que le está diciendo este hombre, obviamente entiende que lo que dijo el jefe de bomberos de Fayetteville no tiene sentido. De regreso, han alquilado otra casa donde estar. El movimiento de los camiones sigue, así es que bueno, hay que trabajar, pero cuando se enfrenta con su esposa le comenta lo descubierto en aquel lugar. La mujer se espanta y dice, bueno, tiene que haber restos en alguna parte. Tiene que haber. Pero además, ella ha hecho su propia investigación. Sí. Gianni Cipriani también es una mujer que sobrevivió a todo lo que uno se puede imaginar como inmigrante. Escapó de las redes de la mafia. Había llegado primero a Nueva York. Imagine usted, una chica joven y bonita, en medio de una ciudad repleta de mafiosos. Había eludido eso, había logrado sobreponerse, había trabajado y finalmente tenía una familia y esto le ocurre. Investigó. La primera pregunta es, si hay un corto, es decir, una falla eléctrica por el cableado deficiente, ¿habría luz? El empleado, con el que pregunta, que es un técnico en electricidad, le responde no. Si uno de los cables de la casa hubiera fallado y comienza a ser así y salen chispas y se sobrecalienta y arde, muy probablemente toda la instalación fallaría. ¿Y cómo es que cuando se despierta por toser en base al humo y prende la lámpara prende? Pero más aún, cuando están fuera de la casa y ésta está ardiendo alocadamente, los 2 focos del porche están prendidos. ¿Cómo pudo ocurrir eso? No tiene sentido. George decide con sus trabajadores regresar a la casa y no encuentran nada. En un primer momento, efectivamente, no hay nada. No están los restos. Hay una sensación de agobio que fue descrita muchos años después por una de las hijas como el peor momento de la vida de estos dos.
Si hay algo terrible es perder a un hijo, tan terrible que ni siquiera tiene nombre. Un huérfano no tiene padres, un viudo no tiene esposa, una viuda por igual, pero un padre sin hijos ni siquiera tiene nombre. Y en este caso, había algo más. Había perdido los hijos, pero ni siquiera estaban. Desesperado, vuelve a insistir, pero la policía le ha dicho que no. Caso cerrado. Logra hacer 2 o 3 cosas por sí mismo. Le repito que es un hombre de recursos. Es un hombre inteligente, así es que comienza a acudir a los medios de aquel entonces, a los periódicos. Tiene varias fotografías de los chicos que son publicadas y comienzan a llegar cartas. Hay una carta en particular que llama la atención duramente. Es una carta de una mujer que esa mañana le pareció ver un auto desconocido con 5 chicos en el asiento trasero y 2 personas adultas al frente. Esta mujer conoce a los Soder y le pareció que eran chicos Soder. No puede dar más datos. Le pareció que iban en dirección hacia el norte, pero no puede decirlo claramente. Poco tiempo después, hay otro asunto que llama la atención, y este es un conocido de George, camionero, conductor de autobuses, que esa noche, en algún momento de la madrugada mientras volvía a Fayetteville, observó algo que se le hizo muy extraño. Vio una especie de esferas de luz o de fuego que caían en el techo de la casa de los Soder. En un primer momento pensó son los chicos, sabiendo que en casa hay unos jóvenes que no tienen exactamente 5 años, había uno de 14, uno de 16, quizá pensó que eran los chicos jugando con alguna suerte de objeto navideño y no le prestó atención, pero al estallar el fuego, este sujeto aseguró haber visto desde la carretera que cruza abajo de la casa de los Soder estas esferas de fuego. El jefe de la policía insiste en que eso es muy subjetivo, pero el tercer reporte llama la atención también porque viene de una mesera que a la mañana siguiente asegura haber servido el desayuno a 5 chicos a unas 50 millas de distancia de Fayetteville. En el lugar donde esto ocurre, ella no puede asegurar si eran 2 o 3 adultos, no lo sabe. Lo que sí sabe es que eran 5 chicos que se ajustan bastante a las edades. El automóvil no lo vio. Después de eso, el siguiente reporte sería a unas 250 millas de ahí, en un hotel. Una empleada aseguró ver llegar a una familia. La familia tenía las características de los chicos Soder desaparecidos y al menos 4 adultos. Con toda esta información, George suplica a la policía que lo ayude. El jefe de policía y el jefe de la estatal no consideran que haya mucho que investigar, pero él sigue con su campaña y sigue luchando. Ha transcurrido el tiempo, ¿no cree usted que todo esto ocurre muy rápido? Ha transcurrido el tiempo e incluso ha mandado poner una valla en la parte baja de la casa, cerca de la carretera, a un lado, en donde están las fotos de los chicos y ofrece una recompensa de $5,000 a quien dé información confiable, pero más allá. Incluso llega a ofrecer $10,000. Las pesquisas continúan y George logra conseguir que vengan peritos del Estado, quienes revisarán los restos de la casa y efectivamente no encuentran los huesos. Pero no tienen ninguna pista. Días después, en otra investigación, encuentran un trozo de carne que resultó ser un trozo de carne perteneciente al hígado de una vaca. No pierda de vista que había sido en invierno. Lo asombroso es que estaba muy quemado, pero estaba ahí. ¿Cómo es que habían desaparecido los cuerpos de 5 hijos? No había respuestas. Y así siguió durante mucho tiempo. Él siguió insistiendo en todos los medios. A nivel nacional mandaba fotos, cartas, hasta que finalmente J. Edgar Hoover, el director del FBI, ordenó que intervinieran, considerando la posibilidad de un secuestro interestatal. La investigación del FBI norteamericano duró 2 años. A lo largo de estos 2 años, los agentes del FBI siguieron cada una de las posibles pistas, cada mínima marca que aparecía por aquí, por allá. Pero ¿sabe algo? No encontraron un solo resto. Revisaron los propios peritos, la gente del FBI revisó el lugar y encontraron algunas vértebras.
vértebras humanas de una espalda humana. Ya habían pasado varios años, no pierda de vista eso. George no había vuelto a construir la casa, había hecho otra, para dejar allí eso y que pudieran investigar. E investigan y encuentran unas vértebras, pero estas vértebras no correspondían, estas eran vértebras viejas, no habían sido quemadas, sino que estaban en el suelo, la tierra. Había la posibilidad de que le hubieran llevado para rellenar los cimientos tierra de algún lugar en donde había un enterramiento viejo. No era algo que tuviera que ocultarse, ni mucho menos, era un asunto antiguo. Pero no encontraron los restos de los chicos. Pero tampoco encontraron ninguna pista sólida. Las pistas apuntaban en todas direcciones. George seguiría buscando por cielos, mar y tierra, periódicamente publicando anuncios, periódicamente mandando cartas a los diferentes medios de aquel entonces, pero nunca lo encontrarían. George, enfermo, cansado para 1968, no baja la guardia. Jenny Cipriani, su esposa, sigue adelante. Los hijos ya son personas mayores. Incluso John, el más grande, el que en el 45 era soldado, ahora es un hombre hecho y derecho. Y él les pide que ya dejen de hacer esto. Que acepten, que se resignen a que los hijos murieron allá en aquel fuego, pero George está convencido de que no fue así. En 1968 reciben una carta enigmática. Viene de algún lugar de Kentucky. No tiene dirección, no dice remitente, pero es una fotografía de un joven de aspecto italiano. Cabello negro rizado. Cuando mamá Jenny, ve la foto, lo primero que dice es: «Cielos, es mi hijo», refiriéndose a Maurice. «Es mi hijo». Y le enseña la carta, es mi hijo. Sin haber leído lo que venía en la parte de atrás de la foto. En la parte de atrás de la foto venía una serie de informaciones un poco raras, porque decía: «Yo quiero a mi hermano, Luis». Y después venían unos números, como una especie de clave. Esta carta no tenía muchos datos, no tenía mucha información, salvo que decía el nombre del hijo de George. La carta fue enviada, se intentó decodificar qué significaba, qué no significaba. A lo largo de este tiempo, George se había vuelto un hombre muy experto. Habían pasado 23 años. Se había vuelto experto en buscar pistas, en conocer gente, había conocido detectives, había contratado detectives y vuelve a llamar a un viejo conocido. Mucho se ha dicho que era un patán que se escapó con el dinero. No, no es cierto. George había conocido a un detective privado, un hombre de confianza. Lo había ayudado durante algún tiempo y siempre había regresado. En aquel 1968 esta era una pista fuerte. Había una sensación en Jenny de que este era su hijo. El detective tomó la fotografía, tomó los datos y se fue a buscarlo. Jamás volvió. Nunca volvió ni a su casa, ni a su oficina, ni a ninguna parte. No apareció por ninguna parte. Cuando lo reportaron desaparecido, jamás apareció. Al igual que los chicos, el detective se había desvanecido para siempre. George moriría más o menos un año después. Jenny seguiría adelante con la búsqueda, hasta su propia muerte en los años 80. Hecha ya una mujer muy mayor, una anciana, seguía periódicamente pidiendo la intervención, pidiendo la búsqueda. Si hubieran encontrado por lo menos algunos restos que pudieran hacerse pruebas genéticas, darían fe de dónde habían terminado los hijos. Nunca se supo qué ocurrió con ellos. Se perdieron aquella noche de Navidad. Lo que queda claro es que ahí no estaban. Durante los años siguientes, diferentes peritos, expertos de diferentes disciplinas, universitarios, entraron en una especie de discusión acalorada acerca de si realmente un cuerpo humano se desintegraría en esas condiciones, considerando que el cuerpo de los pequeños es más delgadito, más ligero probablemente, pero había un chico de 14, uno de 12. Estaban en la parte alta en una noche gélida. Las cobijas no suelen ser tan inflamables, no eran tejidos sintéticos. Así es que resultaba complicado para algunos expertos en cuestiones de fuego. Los cuerpos tendrían que haber estado ahí, carbonizados quizá, convertidos en una especie de masa negra, pero identificables como cuerpos humanos.
Se exhibían algunas evidencias de incendios mucho más violentos, en donde el fuego había tardado durante 2 o 3 horas y se recuperaban cuerpos. Aquí no había ocurrido esto. Dentro de lo que se había recuperado de los escombros también había algunas figuras que no se habían desintegrado de cerámica. Había algunos platos. Había también algunos elementos de madera que no se habían quemado del todo. ¿Cómo es que habían desaparecido 5 cuerpos? Hasta los años 80 sigue la incógnita. Y la discusión terminaría ahí cuando se acreditó que era difícil creer que hubieran desaparecido. Algo más. ¿Qué pasó con ellos? Bien. Había habido varios incidentes previos. El primero de ellos fue un empleado, una persona que buscaba trabajo. Fue a buscar a George, a pedir empleo. Era italiano. Había ocurrido esto quizá a inicios de 1945. El sujeto acababa de llegar, probablemente fugitivo de Italia. Antiguo soldado, probablemente alguien que había tenido que ver con el régimen de Mussolini y que llegó a pedir trabajo. Durante la plática que había sostenido con George, habían tenido una confrontación por el tema de Mussolini. George era completamente opuesto a Mussolini, pero aquel sujeto le dio la impresión de que era un camisa parda. Es decir, alguien que había estado con Mussolini y al ver que la guerra estaba perdida, había huido. No lo contrató, pero aquel tipo terminó diciéndole: ¿se ha fijado lo peligroso que es un fuego por sus cables? Aun cuando la casa era bastante reciente. La instalación se había hecho recientemente. Aquel sujeto resultó extraño. Desapareció sin decir nada más. George no lo iba a contratar. Después estuvo el incidente raro aquel, el del vendedor de seguros. Todo coincidió de una forma muy macabra, porque aquel tipo llegó diciéndole que le habían recomendado que viniera a verlo, porque necesitaría un seguro, por si acaso había un incendio en su casa. Esto tenía mucho que ver con el tipo aquel con el que había hablado. Era raro. ¿Por qué venían a ofrecerle un seguro a George en este lugar apartado de Fayetteville? Diciéndole un incendio de su casa. Pero además, todo coincidió porque en ese momento venían regresando los chicos de la escuela y aquel tipo dijo: no le gustaría ver a sus hijos muertos, ¿verdad? Quemados en un incendio. ¿Por qué no se asegura? Y empezó a... Después cayeron en aquella discusión acerca de Mussolini. Otra vez Mussolini. George terminó diciéndole: basta, no quiero nada, lárgate. Aquel tipo lo amenazó diciendo: acuérdese de mí cuando sus hijos y su casa ardan. Y desapareció en un auto que estaba abajo. 2 días antes de la Navidad, cuando regresaba del trabajo con el camión, pudo observar un automóvil desconocido estacionado en una curva. Un poco antes de la casa había una persona dentro. Él no lo conocía. Todo esto lo dijo a la policía, pero no sirvió para nada. No servía para ubicar una pista para algo. Ni siquiera conservó el nombre del vendedor de seguros. No lo registró, no quería comprarle nada, no iba a guardar ninguna tarjeta ni nada. Una de las teorías que surgiría ahí, a partir de todos estos testimonios, fue una venganza política. George había externado muchas veces delante de muchos conocidos su oposición al régimen de Mussolini y quizá una venganza de algunos seguidores de Mussolini que habían llegado a Estados Unidos huyendo de la guerra. No pierda de vista que hubo contingentes militares italianos que fueron a combatir al frente con los alemanes, al frente ruso, y terminaron derrotados de formas horribles. Y muchos huyeron, sabiendo que ya venían los rusos, sabiendo que ya estaban los americanos en Sicilia, terminaron huyendo, disfrazados de otra cosa, pero huían, y probablemente hayan llegado a Estados Unidos. Así es que era delicado. Pero también hay otra posibilidad muy grande, la mafia italiana. Aunque Fayetteville era un lugar muy seguro en donde no había esto, George era un hombre que viajaba con camiones cargados de carbón todo el tiempo y era un hombre muy visible, muy próspero. En otras comunidades a donde llevaba el carbón, es muy probable que sí hubiera habido mafia y lo hubieran intentado extorsionar. Siendo un hombre recio como era George, se habría negado y esta habría sido su venganza.
Aquel supuesto vendedor de seguros en realidad era un enviado de la mafia que estaba estudiando la casa y que estaba estudiando a la familia para ver cómo lo amenazaba. Cualquiera de las opciones era posible. Vamos, hubo en los años 70 un loco que dijo que los habían abducido. Pero la pregunta es, ¿qué había pasado? ¿Cómo los habían sacado? Vea usted. Había en la parte de abajo 6 personas. La mayor era Marion, de 17 años, que estaba cuidando a los demás. Después seguía uno de 14, uno de 12. No eran chiquillos que fácilmente fueran dominables. Habrían hecho ruido, habrían gritado, y a unos pocos metros estaba la habitación con la puerta abierta de los padres. Habrían oído algo. ¿Cómo es que habían sido sacados? Sin que nadie se diera cuenta, pero más aún, sin que la propia Marion, que dormía en el sofá, se hubiera enterado. Una de las posibilidades que apuntaba a una teoría es que los chicos habrían oído algo que les llamó la atención afuera de la casa, y habrían salido a ver de qué se trataba mientras Marion estaba dormida. Estando afuera habrían sido secuestrados y llevados. El por qué o el para qué no queda claro. La búsqueda en Estados Unidos fue muy extensa, durante mucho tiempo, y no se encontró nada. Hay quienes apuntan a que muy probablemente hayan sido llevados a la costa y llevados a Italia, como una venganza de la mafia. Pero en algún momento estos chicos habrían podido comunicarse, no eran bebés. Y nunca ocurrió eso. Hoy en día algunos teóricos de este tema sostienen un final mucho más triste. Sí, los chicos fueron abducidos por secuestradores, por la mafia, por contrincantes de negocios, por enemigos políticos, lo que usted quiera. Fueron asesinados y sepultados en lugares sin nombre, fosas clandestinas. Qué peor castigo que nunca saber qué ocurrió con tus hijos. ¿O usted qué piensa? Bueno, y después de un relato tan macabro como este, ¿qué le parece si mandamos algunos saludos y felicitaciones para aligerar el ambiente? Cecilia Rodríguez. Ella está en la escuela elemental Carol Highland, en Maryland, en los Estados Unidos, y nos ha escrito un correo de lo más bonito, que le agradecemos mucho. Nos sentimos muy orgullosos de que nos tenga en tan alta estima. Le mandamos un fuerte abrazo en pleno invierno hasta allá. También tengo el cumpleaños de Gabriela Pérez Martínez y el cumpleaños de Pablo César Campos Fuentes, que cumplen añitos cercano a esta fecha. Así es que doble felicitación por la Navidad y felicitación por el cumpleaños, un fuerte abrazo. Y tenemos aquí también algunos agradecimientos que son importantes para nosotros. Estos agradecimientos son a las personas que colaboran con el canal haciendo donativos. A lo largo de los videos, en la parte de abajo aparece un corazoncito con un signo de pesos y es una forma de hacer aportaciones para sostener el canal y lo agradecemos enormemente. Así es que va nuestro agradecimiento enorme a Ezequiel Valerius, a Lorien Leaf, a Ricardo Montelongo, que está hasta el otro lado del mundo, por allá en Nueva Zelanda. Muchas gracias, Ricardo, por siempre estar pendiente de nosotros. Mireya González, Betty Saiz, Raúl Jiménez, para Patrick Rosas, amigo incondicional de este canal, Luis Miranda, Salvador García, Adriana Reale, Carlos Rodríguez y Juan Lozano, todos ellos, personas que nos ayudan a seguir adelante. Les mandamos un gran abrazo. Y ahora, unos saluditos. Emma Noemí Campbell, a quien siempre le mandamos un saludo porque siempre está por ahí pendiente. Ramón Alvarado, su esposa y sus nietos que están en California. Oscar Lobo es un hondureño, pero está en Estados Unidos. Entendemos eso. Le deseamos mucha suerte, que encuentre la prosperidad, la abundancia en aquel país y pueda ayudar a los suyos que han quedado en Honduras. Mónica Vallejos y su esposo Helmut Toledo. Ellos están en Chile, en el cono sur del continente americano. Ángela Escobedo y su novio Gregorio, que están en Oregon, al norte de los Estados Unidos, es decir, punta a punta. Leonardo Benjamín y Giselle, que hace props y armaduras mientras nos escuchan. Oiga, qué padre.
Nosotros tenemos algunos muy bonitos que nos encantan porque son objetos que decoran muy bien cualquier espacio. Para Crono Gremory, la familia Ruiz Howe, que están en San Nicolás de los Garza, en Monterrey, Nuevo León. ¡Wow! Un lugar muy bonito, por cierto. María del Carmen Solís García y su hija Araceli, que están en Campeche, en el Golfo de México, también un lugar muy bello. Yajaira Romero, que siempre nos escucha. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Nos escuchamos muy pronto. Buenas noches. Y que descansen en paz.